¿Te comprarías un coche chino? Si tu respuesta es no, debo recordarte que casi con total seguridad el dispositivo desde el que estás viendo este vídeo estará fabricado en China, o al menos traerá muchos componentes de allí. Hoy en Actualidad Motor probamos este MG ZS, un coche desarrollado y fabricado en China. Atento al siguiente vídeo porque te va a sorprender. Es un coche que está disponible desde solo 13.990 euros, uno de los coches más baratos del mercado. Y sí, ese precio está sujeto a financiación y a varios descuentos, pero ahí está, desde 13.990 euros. Comenzamos. El ZS es el todocamino más pequeño de MG. Mide 4,32 metros de largo, por lo que prácticamente se acerca al segmento de los subcompactos. Para poner un ejemplo, es prácticamente igual de grande que un Dacia Duster. De ancho mide 1,81 y de alto 1,65, mientras que la distancia entre ejes es de 2,58 metros. Vamos a echar un vistazo rápido a su diseño exterior. Como veis, no es un diseño cantoso, de hecho nadie diría que está diseñado en China. ¿Por qué? Pues porque casa mucho con los gustos y rasgos habituales del mercado europeo. ¿Qué me decís? No está nada mal, ¿verdad? No hay nada que resulte extraño o que no chirríe. Es un coche normal y corriente. Por otro lado, está disponible en dos niveles de acabado, que son Comfort y Luxury. Por cierto, importante, la garantía de este coche, como de todos los MG, es de 7 años o 150.000 kilómetros. El Comfort es el más asequible, pero ya viene bien preparado. Por ejemplo, cuenta con llantas de 17 pulgadas, faros de LED, sensores de parking trasero o pantalla de 10 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Repito, con un precio promocional de 13.990 euros. El tope de gama es el Luxury, que añade una presencia más elegante al exterior y otros equipamientos como cámara 360, navegador, asientos delanteros calefactables y reglajes eléctricos para el del conductor, tapicería símil-piel, sensor de lluvia y otros elementos de seguridad como control de ángulo muerto o alerta de tráfico cruzado trasero. Su precio, con campañas, es de 16.190 euros. Veamos el maletero, que por cierto se abre utilizando este logo de MG, muy del estilo SEAT o Volkswagen. Una vez desplegado el portón, que por cierto tiene apertura manual, nos encontramos con una capacidad de 448 litros, que es un volumen bastante considerable. Además, como vemos, tenemos bastante altura y una correcta profundidad. Las formas podrían ser un poquito mejores porque los pasos de rueda sí que se entrometen un poquito en el interior, pero bueno, tenemos por aquí otros huecos más chiquititos para dejar algunos objetos pues un poquito más pequeños. Puntos mejorables, pues tal vez que la boca de carga es un tanto ancha y además está un poquito elevada y que no tenemos tiradores para batir desde aquí los asientos traseros. Pero bueno, como digo, son 448 litros, una capacidad muy buena si tenemos en cuenta que es un coche de 4,32 metros. Vamos con el interior. Repito, es un coche chino que está disponible desde unos 14.000 euros. En este caso estamos con el acabado superior, que es el Luxury, que cuesta unos 2.000, 2.100 euros más. ¿Qué nos encontramos aquí dentro? Y empezamos hablando de las calidades. En la parte superior del salpicadero tenemos zonas mullidas, pero es que también son mullidas en la zona intermedia y en esta parte de por aquí, algo que es sin duda alguna muy positivo. Luego apenas tenemos materiales en negro brillante, simplemente la zona de los aireadores de los extremos, que es una parte que apenas tocaremos, por lo tanto no atrapará demasiada suciedad. Otros detallitos, pues por ejemplo tenemos un símil en fibra de carbono, lógicamente no es fibra de carbono, es un tapizado, pero bueno, símil en fibra de carbono tanto en esta zona intermedia del salpicadero como en la consola central, acompañada de unas costuras en rojo tanto en el fuelle del cambio como en el volante, como en los asientos. Sin duda alguna esto aporta un toque un poco más deportivo. Por esta zona superior del salpicadero también tenemos una moldura en un acabado, digamos, cromado, por llamarlo de alguna forma, que aporta una pincelada un poquito más elegante, pero lo que quiero destacar de esto es que no hay crujidos, lo que ya nos indica pues que los ajustes son bastante buenos. Más cositas. Pasamos ya al apartado de tecnología. En el centro del salpicadero tenemos esta pantalla táctil de 10,1 pulgadas. Es cierto que la fluidez es más bien pobre, hay que tenerlo claro, no es uno de los sistemas más evolucionados del mercado, pero bueno, no está nada mal, viene con navegador, cámara 360 grados y Apple CarPlay y Android Auto, siempre por cable, pero bueno,
para un coche de este precio yo creo que es algo bastante positivo y a tener en cuenta, porque además viene de serie desde el acabado más accesible. Luego, tras el volante, pues tenemos un cuadro de instrumentos también digital. No es muy personalizable, pero muestra las informaciones correctas y se ve relativamente bien. Sí que es cierto que a mí no me termina de convencer cómo se presenta el tema de las revoluciones, pero bueno, al final te acabas acostumbrando. Menos me ha gustado, por ejemplo, el volante, que visualmente es atractivo, pero una vez que lo tocas, pues la sensación es un poquito plasticosa. Creo que eso sería mejorable. Y luego otros detalles que me han llamado la atención, pues por ejemplo en este coche que es el tope de gama, tenemos asiento eléctrico del conductor, asiento con ajustes eléctricos y calefacción tanto en el del conductor como en el del acompañante. Sin embargo, no tenemos un climatizador automático, sino que es un aire acondicionado de toda la vida en el que tienes que ir regulando tú la intensidad del ventilador, la temperatura, por así decirlo, o la potencia del compresor y la distribución de las salidas de aire. Sinceramente esto se me hace un poco raro, no sé vosotros cómo lo veréis. Y respecto a los mandos, pues por ejemplo el volante tiene unos mandos sencillitos, todo está bien organizado, también los mandos satélites, y en esta zona de aquí, que nos lo había dicho antes, para controlar la pantalla tenemos una serie de botones que nos llevan a unos accesos directos principales y el control de, por ejemplo, pues activar la luneta térmica o cambiar la velocidad del ventilador. Nuevas cosas que me chirrían, pues por ejemplo tenemos volante ajustable en altura, pero no en profundidad. Como digo, es algo que a mí por lo menos se me hace raro por tener, por ejemplo, asientos delanteros calefactables y con ajustes eléctricos y luego no tener un ajuste en profundidad. Pero bueno, supongo que serán cosas que MG irá solucionando poquito a poco con el paso del tiempo. Y ahora me paso a la segunda fila. Vamos a ver qué tal va ahí detrás de espacio. Bueno, ya veis que la apertura de las puertas traseras es suficientemente amplia y luego tenemos mucho espacio vertical para conseguir un acceso muy cómodo, sin siquiera tener que bajar la cabeza. Una vez dentro, habitabilidad, pues fijaos, el asiento delantero está ajustado a mi 1,76 y fijaos que tengo como unos 10 dedos para rozar con las rodillas en el respaldo. También mucho espacio para colocar los pies por debajo del asiento, de hecho puedo cruzar incluso las piernas a la altura de los tobillos y viajar pues muy cómodamente. Para la cabeza, pues también hay bastante margen. Yo creo que 4 adultos de 1,90, 1,95 pueden viajar de una forma bastante cómoda en este MG ZS. 5 ocupantes no lo harán también porque la plaza central es correctamente ancha teniendo en cuenta el segmento, pero es cierto que el túnel de transmisión es un tanto voluminoso e incomodará. Pero bueno, como digo, es un coche para 4 y no para 5 principalmente. Más detallitos, pues tenemos, por ejemplo, un agarrador, aunque no tenemos una percha, tenemos bolsas en ambos respaldos para colocar alguna tablet y los huecos de las puertas pues son suficientemente amplios. Un detalle, repito, una vez más, es un coche tirando a económico y sin embargo la zona de los reposabrazos, incluso en estas plazas traseras, tiene cierto mullido. Muy bien en ese aspecto. Más detallitos, pues por aquí tenemos un hueco para colocar, por ejemplo, algunas llaves o algún objeto pequeño y 2 salidas USB. No tenemos, eso sí, salidas de aire. Y tampoco tenemos un reposabrazos central, que es algo que a mí me gusta mucho y que me da mucha comodidad cuando viajo detrás. Pero bueno, no se puede pedir todo. De todos modos, un 10 para estas plazas traseras. Y de nuevo me voy a pasar a la plaza del conductor, pero ahora me pongo el cinturón y ahora sí, a conducir. Bueno, antes de nada, el MG ZS está disponible con 2 motores de gasolina. Por un lado tenemos un 1.5 de 106 caballos, atmosférico de 4 cilindros, y por otro lado hay un 1.0 de 3 cilindros con 111 caballos. Bueno, en realidad hay 2 más, porque está el MG ZS EV, que es la versión eléctrica disponible con 2 niveles de potencia. Pero bueno, de ellos hablaremos en otro momento.
El caso es que ninguna de estas versiones térmicas lleva ningún tipo de apoyo eléctrico, por lo tanto no hay derecho a la pegatina eco de la DGT. En este caso estamos probando el de mayor cilindrada pero el menos potente. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que, como os decía antes, pues no tiene turbo. Es un 1500 de 4 cilindros, 16 válvulas, que desarrolla 106 caballos a 6000 vueltas y un par máximo de 141 Nm, pero en la parte alta, a partir de 4500 vueltas. Se combina obligatoriamente a un cambio manual de 5 velocidades. Entre sus prestaciones encontramos una velocidad máxima de 175 por hora, un 0 a 100 en 10,9 segundos y un consumo mixto homologado en ciclo WLTP de 6,6 litros. Como siempre ocurre con los motores atmosféricos, especialmente cuando son de baja cilindrada, pues dan la sensación de que no andan, de que no empujan demasiado. Esto hay que tenerlo en cuenta porque tocará recurrir muchas veces al cambio manual de 5 marchas. Y es que, como decía anteriormente, pues tenemos 140 Nm, que no es una cifra especialmente alta, y además se encuentran en la zona superior del cuentavueltas. Así que si queremos adelantar o incorporarnos a una vía rápida, pues tocará bajar una o incluso 2 marchas, acelerar a fondo y tomárselo con un poquito de paciencia. Hay que medir bien, sobre todo. Para callejear tiene energía más que suficiente y además un aspecto muy destacable y que me ha gustado mucho de este motor es que es un motor, a mi modo de ver, está bastante refinado. Es un motor suave, no vibra, no hace demasiado ruido, ni siquiera a altas revoluciones, y luego el cambio de marchas pues tiene unos recorridos normales y un tacto algo gomoso, pero con unas inserciones suficientemente precisas. Lo que hay que tener en cuenta es que me ha dado la sensación de que las primeras marchas son un tanto largas y luego la quinta, pues bueno, la quinta la verdad es que es razonable. A 120 el motor gira a unas 3200 vueltas, que es algo, como digo, pues razonable para un motor atmosférico. Cambiando de tercio, la suspensión es más blanda de lo que me gustaría, pero no del todo suave. Hay veces que al eje trasero se le atragantan un poco los baches bruscos y los cambios de pesos. No es algo enorme y seguro que pasa desapercibido para muchas personas, pero ya es un indicio de que este MG ZS no se sentirá muy a gusto si vamos a velocidades muy altas. Del mismo modo, la dirección tampoco es la más precisa o informativa del mercado. Es cierto que es muy cómoda a la hora de callejear porque tiene bastante asistencia, pero como digo, pues no transmite el mejor feeling sobre lo que está pasando en el tren delantero. Hay SUVs que, sin ser de corte deportivo, transmiten un poquito más de información y confianza tanto por la propia dirección como por la respuesta de la suspensión. Al menos en este coche podemos ajustar en 3 niveles de dureza el peso de la dirección. ¿Y qué hay de los consumos? Tal vez estés pensando que para ser un coche de carrocería de tipo SUV y un motor chino atmosférico, que además hay que revolucionar con bastante frecuencia para ganar velocidad con un poquito de alegría, pues seguro que estás pensando que el consumo es bastante elevado. Pues no, no lo es. Durante esta prueba el consumo final ha sido de 7,1 litros, haciendo bastante callejeo y también varios cientos de kilómetros por carreteras de curvas con 4 ocupantes y una conducción exigente. A 120 kilómetros por hora estabilizados, lo normal es estar alrededor de los 6. Como decíamos al comienzo, el MG ZS está reventando el mercado. Tenemos un coche bastante agradable a nivel de diseño, con un interior muy espacioso, con un maletero también muy amplio y luego unas calidades interiores pues que son correctas. Eso sí, por supuesto, como prácticamente todos los coches, pues siempre tiene sus detalles raros o mejorables. El tema es que muchos clientes que a lo mejor estén pensando en comprar un Dacia Duster o incluso un Sandero, ahora con el MG ZS tienen una alternativa más. Está disponible sin campañas ni promociones por 17.190 euros. Serán 2.000 euros más si queremos este acabado Luxury. Por otro lado, si en vez del motor atmosférico 1500 preferimos el 1.0 turbo de 3 cilindros con 111 caballos, habrá que desembolsar 2.000 euros más. Repito, con 7 años de garantía o 150.000 kilómetros.
Y esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y todas las dudas en los comentarios. Nos vemos en la siguiente.